Buenos días, mi nombre es Berenice Hernández de Jesús. Soy alumna de la maestría en Ciencias en Ingeniería Electromagnética en la UAM Azcapotzalco. Hoy les presentaré un trabajo que se está realizando como ICR de este posgrado, que lleva por título Tecnología para la detección de enfermedades neurodegenerativas mediante estimación paramétrica de señales eléctricas. La idea central es usar las señales eléctricas del cerebro, como por ejemplo en el electroencefalograma, o también conocido EEG, junto con técnicas matemáticas e inteligencia artificial para apoyar la detección temprana del Alzheimer y del Parkinson. Bueno, ¿por qué este tema? Las enfermedades neurodegenerativas son hoy un problema de salud pública que pues crece en todo el mundo. Más de 55 millones de personas viven con demencia y 8.5 millones padecen enfermedad de Parkinson a nivel mundial. Y bueno, al menos en México se estima entre 800,000 y 1.3 millones de personas con algún tipo de demencia. Pero el problema de fondo no es solo cuántos casos hay, sino cuándo se diagnostican estas enfermedades. Hoy el diagnóstico se apoya en neuroimagen, como la resonancia funcional o la tomografía PET, que son métodos valiosos, sí, pero suelen confirmar la enfermedad cuando el daño neuronal ya está avanzado. Y eso limita, desde luego, la eficacia de los tratamientos o de las terapias. De ahí la pregunta que mueve este proyecto, ¿no? ¿Podemos detectar señales de estas enfermedades antes, de forma menos invasiva y sobre todo pues más accesible? Y pues para responder esta pregunta, la herramienta central de este trabajo es el electroencefalograma. Que el EEG es un registro de actividad eléctrica del cerebro, ya que nuestras neuronas se comunican mediante pequeñas corrientes eléctricas, y cuando millones de ellas se activan de forma sincronizada, generan un campo eléctrico que puede medirse desde el cuero cabelludo. El EEG capta estas variaciones de voltaje a lo largo del tiempo, y esta es una técnica no invasiva, es de bajo costo y tiene una buena resolución temporal. Esto pues nos permite ver cambios en el cerebro de milisegundo en milisegundo. Esas señales se registran colocando electrodos sobre la cabeza de la persona, y para que el estudio sea reproducible y comparable entre pacientes y entre laboratorios, los electrodos pues no se ponen en cualquier lugar, se siguen normas estandarizadas. La más usada es el sistema 10-20. El nombre 10-20 viene de cómo se distribuyen los electrodos. Se toma como referencia, primeramente, puntos anatómicos del cráneo. Algo llamado el nación, que es la parte de enfrente del cráneo, y el inión, que es la parte posterior. Y los electrodos se colocan a distancias del 10% y el 20% de la longitud total entre estos dos puntos. Así, sin importar pues el tamaño de la cabeza de la persona, los electrodos quedan siempre en posiciones equivalentes. Y aquí está la parte de las letras, que es lo interesante. Cada electrodo tiene un nombre, formado por una letra y un número, y no son arbitrarios. La letra indica la región del cerebro sobre la que está el electrodo. Por ejemplo, una F, que significa la parte frontal, una C, por ejemplo, la parte central, una P, parte parietal, una O, que es la parte occipital, o una T, que es la parte temporal. Y también existen combinaciones entre ellas, por ejemplo aquí que pueden ver una F y una P, que es la parte frontopolar, que está justo sobre la frente. El número
de cada uno indica el hemisferio y la distancia respecto a la línea media del cráneo. Los números pares corresponden al hemisferio derecho, como pueden observar, mientras que los impares están del lado izquierdo. Y cuanto más grande sea el número, más lejos está de la línea central de la cabeza. Y cuando, por ejemplo, en lugar de un número aparece una Z, como en este caso que es FZ, CZ, PZ, pues significa 0. Es decir, son los electrodos que están justo sobre la línea media, ni a la izquierda ni a la derecha del cráneo. Entonces, por ejemplo, la O1 es un electrodo occipital del lado izquierdo y F4 es frontal del lado derecho. Este sistema de nombres es lo que pues, nos permite saber exactamente de qué región del cerebro, como pueden ver aquí en el registro EEG, de qué región del cerebro viene cada señal que estamos analizando. Ahora bien, sabemos que las señales de EEG cambian con la progresión de estas enfermedades. Es decir, se enlentecen los ritmos, cambia la complejidad, cambia la conectividad. Y bueno, el EEG contiene pues información valiosa, ¿no? para la detección temprana. El reto de este proyecto pues no es solo hacer un algoritmo, sino construir un flujo ordenado y sobre todo reproducible que funcione con datos reales. Y eso implica resolver 6 cosas. Primero, la variabilidad de los datos, porque bueno, los registros públicos vienen con distinta frecuencia de muestreo, distinto número de electrodos, diferentes formatos. Luego está la baja amplitud y el ruido, porque las señales pues, son pequeñas, ¿no? y traen artefactos. Después está la dinámica temporal, porque pues, la actividad cerebral no es estacionaria. La necesidad de parámetros, claro, de parámetros interpretables, ¿no? Y el uso de inteligencia artificial como pues un apoyo explicable. Y finalmente lograr que todo esto se integre de una manera reproducible. Estos 6 puntos juntos delimitan el problema de la tesis. Ahora un poco de contexto teórico. Las enfermedades neurodegenerativas son trastornos en los que las neuronas y sus conexiones se deterioran de forma progresiva, provocando pérdida gradual de funciones cerebrales. Y bueno, de hecho un punto clave de estos cambios pues empiezan desde antes incluso de que los síntomas sean evidentes, y por eso la detección temprana es valiosa. En este trabajo nos enfocamos en dos de estas enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, que bueno, está caracterizado por pérdida gradual de memoria, deterioro cognitivo y cambios de conducta, y el Parkinson, que afecta sobre todo el control de movimiento, temblores, rigidez y lentitud motora. Y bueno, el concepto que conecta estas características de las enfermedades pues es algo llamado biomarcador. Por definición, un biomarcador es una característica medible de un proceso biológico. Por ejemplo, si habláramos de la enfermedad de la diabetes, el biomarcador sería la glucosa. Si hablamos de la enfermedad de la hipertensión, su biomarcador sería la presión arterial. Y bueno, ahora bien, los biomarcadores derivados de un EEG tienen pues una gran ventaja, ¿no? Frente a métodos como la neuroimagen, comentaba yo con anterioridad, o el análisis de fluidos, porque bueno, este método es no invasivo y es de menor costo. Y pues esto pues hace que sea ideal, ¿no? Para el diagnóstico temprano y para seguir la progresión de estas enfermedades. Ahora bien, ¿cómo analizamos concretamente el EEG, ¿no? el estudio? Una forma principal es que sea por bandas de frecuencia.
Las oscilaciones del cerebro se agrupan en 5 bandas. Y bueno, cada banda está relacionado con alguna actividad. Por ejemplo, la banda delta, que va de 1 a 4 Hz y se relaciona con el sueño profundo. La banda teta, que va de 4 a 8 con memoria y atención. La banda alfa de 8 a 13 Hz con estados de reposo. La banda beta de 13 a 30 Hz con actividad motora y alerta. Y la banda gamma, porque está por encima de los 30 Hz, se asocia con procesos cognitivos complejos. Y aquí es lo importante, porque pues para nuestro objetivo estas bandas se alteran de forma característica en cada enfermedad. Por ejemplo, en el Alzheimer se observa un patrón de enlentecimiento generalizado de la actividad cerebral. Es decir, disminuyen las bandas rápidas, como es la alfa y la beta, y aumentan las bandas lentas, que sería la teta y delta. Es como si pues el cerebro bajara de revoluciones, ¿no? Se alentara. Ese desplazamiento de frecuencias hacia la banda de frecuencias bajas es uno de los biomarcadores eléctricos que están más reportados en la literatura revisada de esta enfermedad. Y bueno, en el caso del Parkinson, los cambios más distintivos se concentran en la banda beta, que pues justamente está estrechamente vinculada al control del movimiento. Por eso, analizar estas bandas no es solo describir, ¿no?, el cerebro como tal, es justamente donde esperamos encontrar los biomarcadores que diferencien a un paciente de una persona sana. La metodología que se estructura para este trabajo consta de 5 fases. El análisis fisiológico a la validación, hasta la validación tecnológica, ¿no? La fase 1 es la caracterización de la dinámica, donde se describen las señales del Alzheimer y el Parkinson y se categorizan las bases de datos disponibles. La fase 2 es la estimación paramétrica, que bueno, pues ahí se comparan las técnicas reportadas para procesar señales no lineales y no estacionarias. Y también pues se seleccionan los métodos. La fase 3 es la arquitectura tecnológica. Se define el flujo de limpieza y el núcleo que aísla, ¿no?, los modos de oscilación individuales. Y la fase 4, que es integrar los módulos de inteligencia artificial, como lo es redes neuronales, que diferencian sanos de pacientes, ¿no? Y bueno, la fase 5, que es el análisis comparativo y la validación, con desde luego representaciones visuales que pues apoyen la interpretación. Esas fases convertidas en un flujo concreto se ven así, algo así. Se parte de un registro EEG público que pasa por una etapa de limpieza, luego pues se va al corazón del sistema, ¿no?, a la estimación paramétrica, que pues ahí se aíslan los modos de oscilación individuales y después pasa a los módulos de inteligencia artificial para reconocer patrones y bueno, finalmente se obtienen resultados como visualizaciones y parámetros verificables. Lo que distingue a la propuesta es que pues cada bloque se documenta para el flujo completo, para que el flujo completo sea reproducible y los datos puedan compararse entre bases de datos distintas. No basta con diseñar cada bloque, hay que pues demostrar que juntos producen una salida útil y reproducible. Dos puntos merecen detalle. Sobre la inteligencia artificial, usaremos redes neuronales para automatizar el reconocimiento de las características eléctricas y entrenaremos el sistema para diferenciar sanos de pacientes, pero con una condición, pues que los resultados deben ser explicables, ¿no?, en términos de los parámetros estimados
Y para saber si la tecnología cumple con su objetivo, definiremos criterios verificables, que bueno, esto da la reproducibilidad en distintas bases de datos, daría una estabilidad frente al ruido, diferenciación consistente, ¿no?, entre grupos y documentación completa. Estos criterios pues nos permitirían decir de forma objetiva cuándo el problema ha sido resuelto dentro del alcance de la tesis. Ahora, ¿en qué punto estamos hasta el momento? Bueno, tenemos ya el extenso aceptado, bueno, la propuesta aceptada, incluso pues también por eso se está llevando esta exposición, esta explicación en este congreso. Ya avanzamos en la categorización de la base de datos, hemos identificado algunas de ellas y bueno, se han categorizado por diagnóstico, por sujetos, por canales y por muestreo. El marco teórico está consolidado. Ya se tienen pues identificados los biomarcadores, las bandas de frecuencia y patrones eléctricos definidos. Y bueno, estaremos iniciando el análisis de las técnicas de estimación paramétricas en las semanas posteriores. Y bueno, hemos estado planificando la definición de la arquitectura inicial, ¿no?, del flujo de limpieza y descomposición y extracción de parámetros de estos datos. Los próximos pasos, pues bueno, son la integración de los módulos de inteligencia artificial y la validación del sistema sobre datos reales. Para cerrar esta propuesta, pues se plantea una metodología que integre el análisis de señales EEG, la estimación paramétrica y la inteligencia artificial, pues para contribuir a la detección temprana tanto del Alzheimer como del Parkinson. Esperamos que esta combinación de herramientas matemáticas y computacionales permita identificar biomarcadores eléctricos relevantes con mayor interpretabilidad y mayor sensibilidad diagnóstica. El potencial de aplicación es claro, ¿no? Sistemas de apoyo al diagnóstico clínico no invasivo, de menor costo y con un impacto real en contextos biomédicos, ¿no? Y bueno, esto es lo que se está realizando, se está desarrollando en la UAM Azcapotzalco, en este posgrado de maestría en ciencias en ingeniería electromagnética, pues hasta el momento. Muchísimas gracias por su atención y bueno, que tengan buen día.